alega es que, siendo este un gobierno que está de salida y habiendo habido ya cláusulas secretas, según denuncia de la oposición, en los contratos con Chevron, el temor es que nuevamente haya, digamos, una negociación opaca, en donde la falta de transparencia termine heredándole al nuevo gobierno condiciones contractuales que este no considera adecuadas, pero que tendrá que respetar porque pues ya el contrato habrá sido firmado por su antecesor. Muy bien, ahora nos vamos a ir a Venezuela. Los trabajadores de la alcaldía de Caracas han pedido la liberación del líder opositor Antonio Ledezma. Por otro lado, el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, no descartó recomponer las relaciones entre Washington y Caracas. Dirigentes de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática y militantes del partido Alianza Bravo Pueblo realizaron un plantón en la Plaza Brión de Chacaíto para exigir la libertad de Antonio Ledezma, el alcalde en funciones de Caracas, detenido hace 2 meses por participar de una presunta conspiración contra el presidente Nicolás Maduro. Durante este encuentro, la esposa del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, Lilian Tintori, reiteró su pedido para liberar a otros 80 presos políticos, entre ellos su esposo. Por ello agregó que su país será liberado a través de la verdad. Venezuela está presa y la vamos a liberar. No tengan duda, cada paso, cada uno de ustedes, cada una de las personas que está aquí en esta Plaza Brión, en nombre de Antonio, porque estamos aquí por Antonio Ledezma, les decimos a todos, no vamos a parar, no vamos a descansar ni un minuto hasta liberar a nuestros líderes, hasta liberar a nuestros estudiantes. La actual encargada del municipio capitalino, Helen Fernández, se refirió también al encarcelamiento de su antecesor y denunció que durante este tiempo no se le haya permitido visitar a Ledezma para realizar reuniones de trabajo. La detención de un alcalde sin orden de captura, sin debido proceso, primera autoridad de la capital, con un número mayor de votantes, incluso del que el presidente Maduro sacó aquí, desbordó a toda la comunidad internacional que ha puesto el ojo en la crisis profunda que tenemos dentro de nuestro país. Mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dejó entreabierta la posibilidad de un diálogo directo con Venezuela para hallar áreas en común, al comentar el breve encuentro entre los mandatarios de Norteamérica y Venezuela en la cumbre de Panamá. Durante su discurso en la Conferencia de las Américas en la sede del Departamento de Estado en Washington, Kerry reconoció que existen relaciones gravemente tensas con Caracas, luego que el presidente Obama declarara a Venezuela una amenaza inusual extraordinaria para la seguridad de su país. Sin embargo, mostró su confianza en restablecer lazos bilaterales con la nación sudamericana. Así es, Washington está abierto a hablar con Venezuela ante la presencia de un posible embajador que daría luz verde, ¿no?, para eso, pero sin embargo no levantarían las observaciones a los funcionarios, ¿no? Dependería en todo caso de la conducta futura del gobierno venezolano. O sea, yo creo que Estados Unidos está aplicando aquí la vieja estrategia de la zanahoria y el garrote. Por un lado, no solo aplica sanciones contra 7 funcionarios del gobierno venezolano, sino que simultáneamente corteja aliados de Venezuela como los países del Caribe, Centroamérica y Cuba, ofreciendo reanudación de relaciones en el caso de Cuba, 1.000 millones de ayuda adicional en el caso de Centroamérica, cooperación energética en el caso de países del Caribe, que también incluye países centroamericanos, que a su vez están recibiendo menos cooperación energética de Venezuela que en el pasado por la crisis económica en ese país, y en un contexto en donde la economía venezolana está teniendo una contracción severa. Entonces Estados Unidos cree tener circunstancias propicias para forzar o presionar en favor de una negociación en donde ellos tendrían una capacidad de imponer condiciones mayores que en cualquier momento en el pasado reciente. En todo caso, es bueno que Estados Unidos utilice esta influencia para buscar una negociación y no para, por ejemplo, como hizo en otras ocasiones y en otros países, promover golpes de Estado, cosas por el estilo, cosas de las que acusa el gobierno venezolano al norteamericano, pero creo no son ciertas. Claro, pero al final lo que ha hecho es cambiar el tono, ¿no? Bajar el tono. En todo caso, de Maduro desafiante que estaba antes de la cumbre, después pasó, pues, no se le entregaron las firmas y está más bien con el tono conciliador, cosa que está muy bien por el bien de las relaciones internacionales. Bien, vamos con la franja electoral. Espacio no electoral gratuito. Ley de partidos políticos. Reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios.
De acuerdo al sorteo realizado por la ONPE, este espacio estaba asignado al partido Restauración Nacional, el cual no ha cumplido con suministrar el material de difusión correspondiente. Espacio no electoral gratuito. Ley de partidos políticos. Reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios. Muy bien, continuamos en TV Perú Mundo hablando de Venezuela. Farid, se ha conocido que el ex jefe de Estado español, Felipe González, ha sido declarado persona no grata. O sea, ya oficialmente no lo quiere el gobierno de Nicolás Maduro, luego de conocerse que formaría parte de la defensa de Leopoldo López. Está ese tema también para Nicolás Maduro cuando él persigue la presión, ¿no? Internacional. El tema es que, como mencionábamos antes en este programa, la idea nunca fue que Felipe González se haga cargo del proceso judicial que involucra a López, sino que, asumiendo que es un proceso político, politizar el proceso también del lado de la defensa, no solo del lado del gobierno que controla el Poder Judicial. En ese sentido, digamos, ninguna prensa es mala prensa. O sea, lo peor que le podría pasar a la iniciativa de involucrar a personajes tan prominentes como González es que esta pase desapercibida, cosa que no está ocurriendo. Claro, pero vemos que tiene un mayor efecto en el gobierno de Nicolás Maduro la presencia de González que cuando se pronuncian otros personajes. Bueno, la gente del gobierno venezolano ha empezado a sacar, digamos, los vínculos de González con grupos empresariales, acusándolo de tráfico, ¿no? Con una campaña hablando... Claro, acusándolo de tráfico de influencias, sí. Cosa que no solo, digamos, no es la primera vez que yo escucho esas acusaciones y no solo han procedido del gobierno venezolano, habría que añadirlo. Pero en todo caso, precisamente porque existían esas presunciones respecto a él, pero también, por ejemplo, respecto a Lula, de que una vez que dejaban el gobierno habían tenido relaciones muy cercanas con empresas que habían contratado con el gobierno cuando ellos estaban a cargo del mismo. Probablemente González no sea la persona más adecuada para una acción de este tipo. Presumo que la razón por la que lo involucraron a él es porque proviene de una fuerza considerada cuando menos de centro izquierda, o sea, no se puede decir que pertenezca a esta derecha a la que el gobierno acusa de golpista, pero bueno, el tema es que sea quien sea al que se indiquen para ejercer esa función, creo que el gobierno venezolano va a reaccionar más o menos de la misma manera. El tema es que lo considera un asunto de política interna en el cual preferiría que no se involucren actores externos. Muy bien, nosotros vamos a seguir con las noticias. Un panel de derechos humanos regional investiga la desaparición de los 43 estudiantes del estado de Guerrero. Pidió al gobierno mexicano que inspeccione 2 ubicaciones que podrían arrojar nuevas pistas sobre el caso. Cuando este caso ya se estaba quedando en el olvido, el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha entregado a la Fiscalía Mexicana pistas para que abran nuevas líneas de investigación sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre pasado en la ciudad mexicana de Iguala, en Guerrero. Aunque este grupo de profesionales evitó dar detalles bajo el argumento de que eso afectaría su trabajo, sí proporcionaron información a las autoridades a partir de datos de los familiares sobre 2 lugares donde deberían continuar la búsqueda de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. La idea es que en un plazo de 6 meses, el grupo integrado por 5 personas concluyan su trabajo realizando nuevas indagatorias y ampliando las que ya existen. Nos plantearon 2 demandas muy concretas, ¿no? Una de ellas con datos muy concretos, muy precisos, incluso coordenadas geográficas, y otro, una sospecha de un lugar en el que, por cómo se encontraba ese lugar antes y cómo se encontraba ahora, ellos sospechaban que ese lugar podía haber sido utilizado en alguno de los casos. La Procuraduría General de la República en México concluyó en enero que los 43 estudiantes fueron detenidos por policías municipales y luego entregados a sicarios que los quemaron en un basurero y lanzaron sus restos a un río para borrar evidencias. Los padres y grupos que los acompañan, sin embargo, no creen en esa versión, al decir que está sustentada sobre todo en declaraciones de presuntos sicarios. Por el caso ya han sido detenidas 104 personas, incluido el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, quienes han
sido señalados como autores intelectuales. La Fiscalía cree que Abarca ordenó a sus policías que reprimieran a los estudiantes la noche. Bien, nos vamos a Colombia. El diálogo entre el gobierno y las FARC continúa en La Habana. El jefe de negociación del Estado reconoció que el último ataque de la guerrilla afecta el proceso de paz, pero no lo detiene. La muerte de 11 militares en un ataque de las FARC ha lastimado el proceso de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla, que cruzaron ayer en La Habana acusaciones y advertencias, pero que coincidieron en su voluntad de continuar el diálogo para acabar con la guerra. Humberto de la Calle, jefe de los negociadores del gobierno, manifestó la tensión que ha generado en Colombia el ataque perpetrado por los insurgentes el pasado miércoles en el suroeste del país. Estamos discutiendo, con presencia de militares activos, los elementos de ese cese definitivo. Hemos avanzado, realmente hemos avanzado mucho, pero no es bajo la presión de los ataques como vamos a llegar a él. No se trata de pactar treguas imperfectas y frágiles. Eso no va a ocurrir. Pero el gobierno exigirá a las FARC celeridad en el proceso de paz, unas negociaciones que comenzaron formalmente en noviembre de 2012, que han logrado 3 acuerdos parciales: desarrollo rural, participación política y narcotráfico, pero que aún tienen por delante los últimos 2 puntos de su hoja de ruta: la reparación de las víctimas y del conflicto. Momentos antes de las palabras de Humberto de la Calle, los negociadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, aprovecharon el cierre de ciclo para anunciar que mantendrán el cese al fuego unilateral e indefinido, que declararon en diciembre mientras la guerrilla no sea objeto del asedio permanente de las tropas. Muy bien, el presidente Santos ha dicho, Colombia reclama pruebas de que su voluntad de paz es real. Se lo dice a la FARC, o sea, teniendo en cuenta que su límite pues ya ha sido alcanzado, ¿no? O sea, tienen que llegar a un acuerdo sí o sí, se están demorando. Claro, el tema es que siempre se dijo se negociará en medio de la guerra. Okay. El tema, sin embargo, era que por un lado las FARC ya había declarado este cese al fuego unilateral e indefinido. Por otro lado, en reciprocidad, el gobierno, si bien no había declarado su propio cese al fuego, había declarado que iba a cesar los bombardeos aéreos contra zonas en donde operaban las milicias de las FARC. Entonces parecía haber un avance incluso hacia un eventual cese al fuego. Por otro lado, una cosa es pelear mientras se negocia, cuando la negociación recién se inicia y había la presunción de que la negociación podía durar a lo sumo 1 año o año y fracción, y otra hacerlo cuando ya tiene 2 años y medio la negociación y no se han resuelto los temas más graves, porque los más importantes no son los más importantes para el país, para lograr la paz, sino los más importantes para las FARC, que es si van a ir presos sus líderes y cómo garantizar de que se desarmen sin que sus huestes sean masacradas, como ocurrió con la Unión Patriótica en la década de los 80. Sin resolver esos temas no va a haber ni acuerdo final ni cese al fuego. Y entonces lo único bueno que podría salir de este último ataque de las FARC sería que las partes se pongan de acuerdo en poner finalmente una fecha límite para estas negociaciones y tratar de acelerar el proceso. Claro, también está el tema de las reparaciones, ¿no? Porque significaría también reconocer los ataques y el daño hecho a la población. Muy bien, nosotros vamos a hacer una primera pausa, vamos a regresar con información de Yemen. El rey de Arabia Saudí ha ordenado una nueva operación militar contra los Houthis. Vamos a tener todos los detalles.